dirigida por James Whale, quien también hizo The Invisible Man y Bride of Frankenstein, de un guión escrito por Gareth Ford y Francis Edward Farragut, adaptada por John L. Balderston de la obra de teatro de 1927 escrita por Peggy Webling, que a su vez es una adaptación de la novela de Mary Shelley publicada en 1818, Frankenstein o El moderno Prometeo, con un elenco compuesto por Colin Clive, Dwight Frye, Mike Clark, Edward Van Sloan y el monstruo, que en los créditos de apertura solamente hay un signo de interrogación en donde se supone que vaya el nombre del actor para ampliar el misterio de esta criatura, pero fue obviamente interpretado por el legendario Boris Karloff, quien hablamos el año pasado en la reseña de Black Sabbath. Y con todo eso dicho, tenemos Frankenstein, que si bien no es la primera adaptación de la novela, ese honor se lo lleva el cortometraje de 1910, que recomiendo que lo vean. Está en el canal de YouTube de la Librería del Congreso de los Estados Unidos. Sin lugar a duda, esta versión es la más icónica de la historia. Y esto en gran parte gracias al maquillaje de Jack Peepers y obviamente también a la gran actuación de Boris Karloff como el monstruo. Y algo que siempre hay que aclarar cuando uno habla de Frankenstein es que Frankenstein no es el monstruo. Frankenstein es el doctor. ¿Quién realmente es el monstruo? Si la creación o el creador. Y eso es algo que esta película parece que va a trabajar y en algún momento lo hace, pero cuando termina, tú sabes, no es algo totalmente limpio el trabajo que hacen. Dicho eso, esta es una película icónica, memorable, en gran parte, como dije, por el diseño del personaje y por la actuación de Boris Karloff, pero también por su actor principal, Colin Clive, que hace de Víctor. No, no es Víctor, no es como en la novela. En la película se llama Henry Frankenstein porque aparentemente el nombre de Víctor era muy alemán y querían americanizarlo, pero la película se llama Frankenstein, que un apellido más alemán no puede ser. Además su ayudante se llama Fritz, como Fritz Lang. El nombre de Víctor se lo dieron a su amigo Víctor Morris, que en la novela se llama Henry. Colin Clive, que lamentablemente murió unos años después de hacer esta película, nos da una actuación memorable, llena de capa, y su actuación es un hinge, su actuación es como que tú sientes la locura, la obsesión, y él ha hecho que todo en su vida gire alrededor de esto, dejando a su prometida, esperando por él para casarse, a su padre, esperando por él para que venga, regrese al pueblo, dejando a sus maestros, dejando todo por esta sesión de crear vida, y eso es algo bien interesante. La película abre con un entierro bien interesante, la primera vez que vemos al doctor Frankenstein, porque lo vemos detrás de una verja y las puntas de las verjas hacen que parezca que él tiene cuernos, y visualmente eso nos está diciendo como que este no es el bueno de la historia, algo bien interesante. Y después cuando lo vemos cavar la tumba y vemos que tira la tierra para la estatua del ángel de la muerte, y todas las escenas en donde salen Víctor y Fritz, todas de una forma u otra tienen a la muerte presente, ya sea con un esqueleto, ya sea con un cuerpo, ya sea en el escenario donde está un cementerio. Y es bien interesante ese aspecto. Por otro lado tenemos a Elizabeth y a Víctor, que están tratando de hacer entrar en razón a Henry Frankenstein. Esto es tan difícil cuando los nombres están inversos. Quiero destacar la actuación de Dwight Frye como, no Igor, pero esta versión del personaje Fritz es el arquetipo que crea a Igor, que originalmente parece que fue de la obra y obviamente se hizo popular por la película. No es mejor que Renfield en Drácula, ahí tiene un poquito más de carne para actuar, pero sí sigue siendo interesante que en dos películas de monstruos de Universal, Dwight Frye haya hecho básicamente el asistente del monstruo principal, en este caso Frankenstein el doctor. Aquí vemos a este personaje de Fritz como antagoniza al monstruo, y quizás me hubiera gustado que se enfocara un poquito más en eso, como que el ayudante sintiera celos del monstruo por la atención que Víctor Henry le está dando a su creación. También tenemos a Edward Van Sloan, que en Drácula hizo de Van Helsing, aquí hace el Dr. Wallman, y obviamente hubiera sido altamente interesante que lo hubiera hecho de Van Helsing también en esta película, pero estamos hablando de 1930, aquí en el universo cinemático. Sería estúpido restarle cualquier valor a esta película porque no hicieron algo que es relativamente moderno, hacer continuidades de universos cinemáticos, y obviamente ellos están basándose más en el texto y en la obra de teatro para hacer esta película, pero hubiera sido. Su personaje de Dr. Wellman es el mentor de Henry Frankenstein y quien de cierta forma está tratando de hacerlo entrar en razón. Una de las cosas que me encanta de esta película
el maquillaje, obviamente, el diseño de Frankenstein icónico, la cabeza plana, los tubitos de electricidad en el cuello, cómo está cosido, cómo Boris Karloff se quitó, creo que fue un puente, se quitó algo de la boca que tenía para que las mejillas estuvieran más hundidas, los ojos tristes, la expresión física de este personaje, que uno entiende que básicamente es un bebé, una persona que no tiene malicia, si tiene la fuerza, porque tiene este cerebro de un criminal, pero tú realmente nunca ves que él es malo 100%. Sí, él mata a Fritz, pero Fritz lo antagoniza. Él mata al doctor, pero el doctor iba a abrirlo. Eso es básicamente defensa propia hasta cierto punto. Y a María, que es la nena, él la mata, pero sabe que es de una manera inocente porque él ve a las flores flotar y piensa que la nena va a flotar. Y tú ves lo afectado que él queda de la muerte de María. Y cuando hablemos de la segunda parte, Bride of Frankenstein, pues se explora aún más ese aspecto de la humanización y también de la alegoría y semejanza con la figura de Cristo con el monstruo, que eso es bien interesante de la segunda, que es mi favorita de los monstruos de Universal que he visto hasta ahora. Una de las cosas que también me encanta de esta película es que cuando vemos al monstruo en la cama originalmente, que todavía no está con vida, se ve necrótico la mano y el misterio de revelar la apariencia del monstruo es uno bien logrado. Obviamente la escena de cuando Frankenstein le da vida a su creación es icónica, con una de las líneas más memorables, icónicas del cine. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. También me gusta mucho el escenario de esta torre, slash castillo, slash laboratorio, que refleja la influencia del expresionismo alemán que hemos visto en películas como Nosferatu o de Caminante del Doctor Caligari, con estos ángulos que hace que uno se sienta de cierta forma en la mente retorcida de Frankenstein. Nuevamente me refiero al doctor, el monstruo, siempre le voy a llamar el monstruo, la criatura, o Adán. El monstruo en la novela se refiere a sí mismo como Adán y ese es uno de los nombres más comunes que se le da en las adaptaciones. Esta es una película bien corta, lo que dura son 70 minutos, es extremadamente fácil de ver, al igual que Drácula. Como película creo que esta está mejor hecha porque no hay nada particularmente en cuanto a su continuidad o errores de edición que a mí me molesten, y aprecio mucho la atmósfera gótica que Drácula logra con los matte painting, con el castillo, pero Drácula deja muchas cosas abiertas. Esta película una más cerrada y más poderosa en su expresión, específicamente en su primera mitad, y básicamente su primera mitad es toda cargada por el Doctor Frankenstein y vemos cómo esta obsesión y locura de crear vida pues lo lleva a casi morir en las manos de su propia creación, y la segunda mitad se enfoca más en el monstruo y los estragos de este por sobrevivir y por, ¿verdad?, andar suelto por el mundo, pero también de la gente y la percepción de la gente. Y la segunda mitad me gusta mucho, pero creo que carece de impacto, específicamente si lo comparamos con otras adaptaciones que son más fieles a la novela, cuando él no mata a Elizabeth. Entonces se siente que es una versión más liviana de la novela al no matar a Elizabeth. En esta versión, tras la muerte de la joven María, el pueblo quiere linchar al monstruo, pero realmente la película no hace un gran trabajo en meterle un misterio, y hubiera sido cool que hubiera visto avistamientos del monstruo y que la gente tuviera miedo y básicamente que hicieran un profile del monstruo sin conocerlo, sin darle la oportunidad de defenderse, quizás utilizando el mismo Henry Frankenstein para antagonizar la presencia de este monstruo. Y quizás la muerte de María era la gota que derramó el vaso y eso era lo que hacía que el pueblo se fuera full en contra del monstruo sin entenderlo, porque es diferente, y ese miedo lo convirtiera en una cierta xenofobia, por decirlo así. O sea, hay una posibilidad de hacer algo más profundo que la película no hace. Es una película bien ligera en ese sentido, y esa escena final, viéndola en 4K, en donde están buscando a el monstruo en esta zona montañosa y tú ves el fondo y se nota que es una cortina porque tú ves los wrinkles, ves las arrugas de la cortina. Es un poco, ¿verdad? Distrae poco a pesar de lo poderosas que son las imágenes, pero se queda corta por eso. Y después cuando el monstruo se lleva a Frankenstein al molino, y aquí tenemos la famosa escena donde, ¿verdad?, le prenden fuego al molino y el monstruo tira a Frankenstein y se nota que es un, ¿verdad?, un muñeco de trapo. Es bien gracioso y le quita impacto al momento, pero la supuesta muerte del monstruo sigue siendo una efectiva para el propósito de la película, pero una a la misma vez que te deja con un sabor amargo en la boca porque el público sí entiende
que el monstruo, a pesar de ser salvaje, de cierta forma es inocente y no hay una paga en ese sentido. No, uno no se siente satisfecho con cómo la película termina. Sí, es icónica. Sí, al final terminan ganando los humanos. Ah, hurra. Pero en este caso yo creo que había una posibilidad de hacerle ciertos cambios a la historia que no iban a extender mucho más su duración y hacerla un poco más profunda y no la hacen. Ciertamente, prefiero esta película a Drácula por un poquito, pero la prefiero. Igual, esta es una película que no tiene música. Recuerden, todavía para este tiempo, los talkies, que eran las películas con audio sincronizado donde hablaban, pues los cineastas consideraban que la música los iba a distraer. Eso va a cambiar pronto. Pero siempre es interesante volver a ver esta película. Es una película que me gusta mucho. Su primera mitad me gusta mucho por todos los simbolismos que tiene. Su segunda mitad me gusta mucho por el diseño, verlo a él interactuar en un mundo que no lo quiere, que no lo acepta, en un mundo que lo que le dice todo el tiempo es que él no debe existir, y eso es bien estimulante intelectualmente hablarlo, y obviamente eso se debe a la base de donde sale todo, que es la novela de Mary Shelley. Pero dicho todo eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Frankenstein 1931 una B. Pero eso es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas reseñas. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima.